De hecho, terminamos la clase conversando respecto de la oferta de transporte, ¿cierto? Como el último elemento dentro de, esto- de estos seis conceptos o estos cinco elementos que conformaban el servicio de transporte ferroviario y terminamos con estas definiciones de oferta de transporte, donde la última definición la habíamos entendido como la capacidad que estaba disponible en los trenes que iban a estar operando, si era uno o más trenes, ¿cierto? Y esa capacidad iba a depender de la frecuencia de los trenes, cuántos trenes estaban pasando por hora o por un periodo de horario determinado, y de la capacidad del tren, entendida como la cantidad de pasajeros que es capaz de transportar o la capacidad de toneladas o de carga que es capaz de transportar en el caso de un carguero. Y vimos también otras variables importantes que definían, ¿cierto?, esta oferta de transporte, que era la frecuencia, la velocidad comercial, el tiempo de viaje y el intervalo, en donde la velocidad comercial, ¿cierto?, la entendíamos como la velocidad promedio en el sector donde uno operaba, incluyendo todas las detenciones que podía tener el tren que estaba circulando. El tiempo de viaje entendido siempre como el tiempo que me toma ir desde un punto a otro que yo defino, y el intervalo como el tiempo que transcurre entre dos trenes pasando por un mismo punto. Conceptos que eran súper sencillos, pero que conducían en el fondo a poder determinar esta oferta de transporte. Y nosotros siempre eh, hablamos finalmente que esta oferta de transporte, que era la cantidad de pasajeros que yo voy a ofrecer dentro del servicio, era con lo que yo termino ganando plata, con lo que yo armo mi caso de negocio, ¿cierto? Lo que yo quiero construir cuando armo un proyecto, y por lo tanto es para lo que finalmente estoy trabajando cuando me asignan un proyecto o cuando decido invertir, en el caso como de un dueño o una entidad que se pone como objetivo hacer un proyecto de transporte masivo, como es el caso de los proyectos ferroviarios de metro. Entonces, este era el concepto ya más relevante, porque en el fondo ya llegamos a este objetivo final, ¿cierto? Que es producir. Entonces, en base a eso conversamos cuáles eran las cosas que determinaban en el fondo o con qué se conectaba este nivel de producción, y ahí nos devolvíamos a todo lo que fuimos conversando durante el desarrollo de la clase, que habían ciertos requerimientos o necesidades, perdón, ciertos requerimientos o necesidades. Estaba también la definición de la capacidad de transporte, estaban los niveles de servicio y también las características de la demanda de transporte. Y entendíamos la demanda de transporte con sus características, como los perfiles de carga que existían en el fondo de esa demanda, los tipos de carga que uno iba a estar moviendo y cualquier característica en el fondo que iba a tener lo que yo estaba previendo que tenía el servicio que yo pretendo en el fondo cubrir con esa oferta. Por otro lado, teníamos las características de ese servicio, que es el que yo quiero proveer, que en general lo graficamos siempre como lo que me pide operación, o lo que me pide el área comercial, o lo que me piden en el fondo todos los que representan al usuario final, que es o que son ciertas características, ciertos niveles de servicio, ciertos umbrales, ¿cierto?, con los que yo debo cumplir eh, para que ese servicio en el fondo sea el adecuado eh, para los requerimientos en el fondo que están proyectados
dentro de un cierto corredor. Por otra parte, veíamos que había otra función bien relevante, que era la capacidad, ¿cierto? Que era este triángulo virtuoso que está estrictamente o directamente relacionado con la oferta de transporte, definido por el material rodante, ¿cierto? La infraestructura, que eran los dos elementos que yo les comentaba que venían siendo principalmente como el hardware dentro del sistema y las reglas operacionales que venían siendo como el software, que la infraestructura era todo lo que no era el material rodante o los trenes, ¿cierto? Y dentro de la infraestructura encontramos puentes, todos los sistemas de señalización, electrificación, las vías y todo lo que compone un sistema de transporte ferroviario. Y por último, las reglas operacionales, hablamos de las estrategias de operación, hablamos de la forma en que yo quiero ocupar la infraestructura con ciertos procedimientos, y por lo tanto todas las cosas con las que yo quiero en el fondo o establecer o definir en el fondo la forma en que yo voy a explotar esta operación. Y hablamos también de las necesidades que ya empiezan a ser elementos más exógenos, que no tienen que ver ni con la operación, ni con los servicios, ni nada, pero que son ya variables que yo tengo que tener a la vista o consideradas en el fondo, que son parte del proyecto, son parte de los costos, de los plazos de un proyecto, pasan a ser parte del alcance, porque en el fondo sin estas cosas probablemente terminan no existiendo o no siendo viables algunos proyectos y nombramos algunas como componentes sociales, otras que tenían que ver, por ejemplo, como deudas históricas, ¿cierto? Otras componentes políticas o temas de grupos de interés que en el fondo íbamos a tener que administrar como parte del proyecto o de los servicios también durante la operación y que establecían ciertas características o atributos que no necesariamente eran propios del servicio, sino que muchas veces del entorno, pero que también tenemos que ser capaces de incorporarlos dentro del proyecto. Y por lo tanto, eh, eh, a modo de conclusión, dentro de las cosas que conversábamos, la relevancia de entender qué es lo que determina un servicio de transporte es súper relevante, dado que eso es lo que define todo lo que yo debo tener en cuenta al momento de diseñar un proyecto, al momento de ejecutar un proyecto, porque esas cosas obviamente son las que tengo que cumplir como promesa el día que ese proyecto se pone en operación, en la etapa obviamente de operación y mantenimiento. Y por lo tanto, el poder diseñar o ejecutar un proyecto dando cumplimiento a las variables que dan o que estructuran ese servicio de transporte son la clave en el fondo para el éxito de un jefe de proyecto. Yo les comenté que si un jefe de proyecto era capaz de armar este pool o un teclado con todo lo que tiene que accionar y tenerlo a la vista, armar un equipo de trabajo en el fondo que le permita en el fondo controlar todas estas cosas, eh, le va a permitir en el fondo desarrollar el proyecto de forma adecuada, entendiendo que uno no siempre va a ser capaz de ver todos los aspectos técnicos, ni necesariamente de ver todas las variables que tiene un proyecto, con lo complejo obviamente que son los proyectos ferroviarios con la envergadura que tienen. Eso yo diría que, a modo bien resumido, es lo que conversamos la clase pasada. Entonces, antes de continuar con el módulo 2, me vuelvo un poquito a la lámina a esta, por si alguien tiene, no sé, por alguna duda o algo que le gustaría comentar respecto de la clase pasada, antes de aventurarnos en el siguiente módulo. ¿Vamos bien? Vamos bien. Ya, entonces, como les digo, o como les decía, en este módulo 2, la idea es que ahora conversemos
dado que ya entendimos las variables que conforman un sistema ferroviario y por ende entendimos todo lo que tiene un proyecto ferroviario, dependiendo obviamente del alcance. La idea es que hoy día conversemos ya un poco más de proyectos, más que de lo técnico, más que de lo ferroviario, y empecemos a conversar un poco más de cuáles son los aspectos relevantes que muchas veces a uno o se le olvida incorporar o les da menos importancia, eh, o que hoy día en el fondo también tienen más relevancia en el contexto actual y que accionar estas palancas implica muchas veces o postergar cosas o de repente olvidarse de todo lo que conversamos en el módulo uno. Y pasa muchas veces que de repente cuando uno dejó una variable olvidada y empieza en el fondo a tratar de trabajar en algo que se le olvidó y va a incorporar alguna de las cosas que vamos a conversar hoy día, en el presupuesto no le va a alcanzar la plata y toca en el fondo empezar a plantear rebajar ciertas partidas y eso implica en el fondo empezar a dejar de cumplir ciertas promesas y empieza en el fondo el trade-off de decir, bueno, ahora yo voy a tener que, no sé, po, disminuir ciertas prestaciones y como conversábamos la clase pasada, disminuir ciertas prestaciones ya no es llegar y rebajar porque ahora al menos tengo que cuestionarme si es que disminuir ciertas prestaciones me va a afectar en el tiempo de viaje, en la velocidad comercial, en la capacidad del tren, en la capacidad de las estaciones, en la velocidad con que se mueven las personas dentro de una estación, en las colas que voy a tener dentro de una estación. Entonces, la relevancia ahora de la toma de decisiones en los plazos o en los costos dentro de un proyecto es súper importante que la vinculen, pero de forma inmediata, con todo lo que conversamos en el módulo uno. Porque si el día de mañana les toca hacerse cargo ya de la construcción de una estación y se les empezó a acabar la plata y les dicen, eh, eh, construyamos una escala mecánica menos, va a cuadrar, porque la escala va a seguir existiendo. Pero las implicancias, al menos, claro, probablemente ustedes no van a ser los que van a estar llamados a calcular el efecto que va a tener en los tiempos de evacuación ni nada, pero lo importante es que ustedes sí tienen que saber que ese efecto existe dentro del proyecto y que no es algo que pasa como por encima, porque si nos devolvemos en el fondo al monito este famoso, sí voy a estar afectando al menos la capacidad de esa estación, probablemente la capacidad del sistema, sí voy a estar afectando los niveles de servicio y tal vez voy a estar afectando, no sé, pues quizá alguno de lo que denominamos como requerimiento o necesidades. Entonces, no es tan algo tan baladí llegar y recortar alcances dentro de los proyectos si es que yo no soy capaz de entender el efecto que puedan tener, eh, el efecto que puedan tener esos recortes o esos cambios dentro de los proyectos. Y por otro lado, muchas veces van a escuchar también discusiones dentro de los equipos de ingeniería que están participando del proyecto y la idea es que también sean capaces de fomentar discusiones en donde, tal como veíamos cuando hablábamos de capacidad, uno pueda decir, oye, bueno, entre un sistema, como les decía, entre un sistema eléctrico y otro, o entre un tren con una cierta alimentación de tracción y otro, soy capaz de entregar la misma capacidad, soy capaz de entregar los mismos niveles de servicio y cumplo en el fondo como mi promesa y por lo tanto tengo como más de una alternativa para desarrollar el proyecto.
eso también, la idea es que sean capaces de entender, fomentar y ser capaces de traer esas comparaciones a la mesa y después de eso poder evaluar el efecto que puedan tener esas decisiones a nivel de tiempos de ejecución del proyecto y todo, si es que uno ya ve que el resto de las variables en el fondo no se ven afectadas. Entonces, eso es hacia donde en el fondo vamos a empezar a avanzar ahora en la conversación del módulo 2. Entonces, lo primero que vamos a comentar es que hasta ahora incorporamos o conversamos harto sobre la necesidad, ¿cierto? O el requerimiento, que era lo que gatillaba un proyecto, y que ese proyecto en el fondo lo graficábamos como un proyecto ferroviario de metro, que era eh, lo que está definido, ¿cierto? En el alcance, en nuestro titular del diplomado. Sin embargo, cuando ya empezamos a, a hablar respecto de esta necesidad o del requerimiento y lo graficamos dentro de nuestra imagen como el servicio que queremos construir, eh, servicio entendido como el corredor ferroviario que conforma este proyecto, pero ese corredor ferroviario entendido como un modo de transporte que presta servicio a personas, que es como un organismo vivo dentro de una ciudad o de más ciudades, eh, definiendo ese servicio o entendiendo el servicio de esa forma, nos podemos dar cuenta también que el desarrollo de ese servicio o el funcionamiento de ese servicio, explotar ese servicio, tiene intrínsecamente un negocio de por medio, en donde yo, independiente si soy una empresa privada o una empresa pública, lo que quiero hacer es también, como le hablábamos en la clase pasada o les mencionaba al inicio de la clase, quiero ganar plata con esto. O sea, más allá de los beneficios sociales, yo transporto o tengo esta oferta de transporte para cubrir una demanda y tengo ingresos, tengo costos y por lo tanto quiero tener una rentabilidad asociada. Y por lo tanto, en ese negocio es donde en el fondo yo termino desarrollando este modo de transporte ferroviario y de metro. Y en base a eso, vamos ahora a hablar sobre algunas definiciones que es importante que tengamos como todos claras antes de seguir avanzando. También aquí como para refrescar algunos conceptos antes de avanzar, como les decía, y algunas definiciones simples, por ejemplo, de proyectos, según el PMI, que define un proyecto como un esfuerzo temporal, ¿cierto? Para crear un producto o un servicio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo relevante de esto? Que la implicancia de este esfuerzo temporal es que el crear un producto o un servicio implica que eso después va a pasar a existir y que va a pasar después a operar en el caso de este modo de transporte ferroviario que lo definíamos como un servicio en la lámina anterior, ¿cierto? Y por lo tanto va a tener una operación que va a estar existiendo. Dentro de lo que es también el ciclo de vida de un activo, podemos dividir en dos partes o en tres partes más bien lo que es el ciclo de vida de un activo. Primero es lo que uno denomina el CAPEX, que es el Capital Expenditures, y el OPEX, que es el Operational Expenditures, y una última etapa final, que es cuando ya el activo termina su fin de vida útil, que es la etapa de desmantelamiento.
Dentro de la etapa del CAPEX existen básicamente cuatro subetapas. Hay una etapa de planeación o de planeamiento, como uno quiera llamarle. Hay una etapa de diseño, una etapa de construcción y una etapa de puesta en marcha. ¿Sí? Esto es súper importante que se lo graben. Una etapa de puesta en marcha que está dentro de lo que es la etapa de CAPEX, que es cuando uno invierte. Luego, dentro de la etapa de OPEX, está la etapa de operación y mantenimiento y también las reinversiones que se llaman o la modernización del activo, que en medida que va pasando el tiempo, yo voy reinvirtiendo para mantener las prestaciones del activo o para mejorarlo. Y desmantelamiento ya se entiende por sí solo que es la destrucción o la descomposición del activo para su fin de vida útil. Entonces, este primer eje, que es el que yo le estoy marcando aquí en rojo, es la definición o la línea que uno establece en el ciclo de vida de un activo, pero uno es capaz de identificar también en el mundo de los proyectos, con lenguaje de proyectos, ciertas etapas que son las que en general ocupamos, o el lenguaje que ocupamos, quienes trabajamos en proyectos que tienen más o menos una correlación con estas etapas que yo les marqué aquí arriba. Entonces, en la etapa de planeación, uno en general la asocia con las ingenierías a nivel de perfil, en donde yo estoy haciendo estudios bien preliminares, donde todavía en el fondo, entre comillas, no estoy invirtiendo, sino que estoy analizando, estoy estudiando para luego tomar la decisión de invertir. Y por lo tanto, estoy haciendo estas primeras auscultaciones. Luego, dentro de lo que es el diseño, encontramos el desarrollo de las ingenierías, en donde hay ingenierías conceptuales, ingenierías básicas, ingenierías de detalle, y nos pasamos a la etapa de ejecución. Dentro de lo que uno puede encontrar en la etapa de construcción, podemos encontrar ejecución de proyectos pura, podemos encontrar una mezcla o ciertas eh, condiciones donde se pueden juntar en el fondo etapas de ingeniería con ejecución, en donde se desarrolla más de una ingeniería junto a la ejecución, donde puedo desarrollar la ingeniería de detalle más la ejecución, puedo desarrollar la ingeniería básica más la de detalle más la ejecución, puedo desarrollar la ingeniería conceptual, la básica, la de detalle más la ejecución, o incluso en los modelos de concesión, puedo hacer el estudio de los casos de negocio y después desarrollar en el fondo la ingeniería y ejecutar el proyecto. Y luego viene la última etapa de un proyecto que es la puesta en marcha, en ambos casos. Y en la etapa del OPEX, si lo vemos en la misma lógica, tenemos también operación y mantenimiento y como les decía, tenemos las reinversiones. Entonces, en ese sentido, es bien importante entender que las etapas o los tipos de estudios o los tipos de proyectos, entre comillas, porque cuando uno habla de proyectos muchas veces se refiere a las ingenierías, se refiere a la ejecución de proyectos, a las obras, puede tener distintas combinaciones, distintas formas de licitarse, distintas agrupaciones, pero lo importante es que ustedes que se van a dedicar a ser jefes de proyecto y por lo tanto van a liderar y gestionar estos proyectos, pueden verse enfrentados a proyectos en cualquiera de estas configuraciones
en cualquiera de estas etapas y tienen que ser capaces de dirigir en el fondo esos proyectos en cualquiera de esas configuraciones y entender en el fondo que para cada una o para cualquier situación en el fondo tienen que tener la manera adecuada de abordarlo. Me gustaría saber si es que hay alguna duda respecto a esto, porque en general a veces se presta esto para confusión, porque también además, para quienes están de repente medios vinculados con el mundo del MDS, ya sea los metrinos o los DF, ahí aparece como un tercer eje que uno podría dibujar y que son las etapas del MDS, en donde uno empieza a hablar, no sé, pues, de prefactibilidad, factibilidad, diseño. Entonces, eso simplemente son las etapas de MDS, cómo va avanzando el ciclo de inversiones, pero no estamos hablando ahí ni del ciclo de proyecto, ni del ciclo del activo, ni de ingenierías necesariamente. Entonces, para evitar confusiones, al menos hablemos de estas dos y me interesa que tengamos claridad de las ideas que traté como de transmitirle hasta ahora. ¿Alguna duda? No, nada por ahora, yo en verdad. ¿Nada por Profesor ahora? Mm. ¿Sí? Antonio Alvarado por acá, buenas tardes. Hola, ¿Me Antonio. escucha, cierto? Sí, 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 sí. La verdad es que yo vengo de la industria privada y para mí es natural este marco que está indicando usted, pero cuando llegué a ferrocarriles he entendido que todo trabaja respecto de ya estudios o presupuestos asignados desde algún ministerio, desarrollo social, hacienda, y entendía que no tenían esta metodología para poder, primero, identificar necesidades del proyecto, segundo, diseñar una alternativa, luego seleccionarla y ejecutarla en la construcción y luego la puesta en marcha y la operación. Para mí esto es nuevo y mi pregunta es, ¿cómo puedo poner en contexto esto en el entendido que Metro y Ferrocarriles tienen una componente pública, que nosotros que venimos del lado privado, los contratistas, quienes desarrollemos ingeniería o la construcción, podemos entender este lenguaje, pero no tenemos un interlocutor válido al otro lado? O sea, si nos Eh, ponemos a hablar de metodología FEL, FEL 1, 2, 3, o Gate sí. 1 a 2, o que los proyectos se puedan devolver de un gate 2 a un Gate 1, eh, ¿cómo podemos eh, darle sentido a esto en el contexto de lo que estamos viendo? Es súper buena pregunta, Antonio, y de hecho es buena pregunta, atingente y de hecho yo no lo he incorporado para no enredar, pero si alguien se enreda con lo que les voy a explicar, eh, no se enrede o no lo considere, pero, pero la respuesta es como bien simple. En el fondo es como para no agregarles tantas variables más. Pero lo vas a entender al tiro, Antonio. Mira, en el caso de F, o en el mundo también así como privado, eh, lo que uno hace es ocupar metodologías propias, tal como hablábamos en la primera clase. Yo puedo acogerme a ocupar el PMBOK del PMI o desarrollar una metodología propia y yo la sigo. Entonces, F lo que ha hecho es desarrollar un subconjunto, por llamarlo de alguna manera, del PMBOK, que lo ha denominado, no sé, la guía de mejores prácticas,
y sigue, no sé, por algunas partes del PMI y establece sus etapas. Es para esto, establece como etapas de desarrollo de un proyecto el perfil, la ingeniería conceptual, la ingeniería básica, la ingeniería de detalle, la ejecución, la puesta en marcha. Lo mismo pasa, por ejemplo, en el caso, no sé, que ponías tú en Escondida con el FEL 1, FEL 2, FEL 3, en donde tú vas pasando de una etapa a otra de desarrollo del proyecto. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profesor. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa después? Y por eso te digo que este gráfico aplica hasta ahí. Es que cuando uno después mete al ministerio, porque es uno solo, el ministerio que es el MDS y familia, Desarrollo Social y Familia, está el ciclo de inversiones, que te agrega, no te agrega etapas de desarrollo del proyecto, sino que te agrega un eje adicional que es un eje, si uno le llamara el ciclo de vida del activo, este sería el ciclo de desarrollo de un proyecto y el otro es el ciclo de inversiones. Entonces, dentro del ciclo de inversiones hay etapas que uno las puede asociar o puede pretender que son medias equivalentes al perfil o a una ingeniería básica o a la ejecución, en donde uno dice, mira, yo puedo decir más o menos que la prefactibilidad equivale a medio un perfil, no, a una ingeniería conceptual. Después, la factibilidad podría decir que equivale a una ingeniería básica. Después podría decir que el diseño equivale a una ingeniería de detalle. Y después podría decir que ejecución equivale a la etapa de ejecución y puesta en marcha. Y podría decir que hay una etapa también que se llama estudios previos, que podría ser medio equivalente a perfil. Pero no necesariamente es así, porque como es un ciclo de inversiones, dentro de estos clústeres, cuando me refiero a un clúster, así como cuando uno habla de prefactibilidad o de factibilidad, eso es un caso de negocio, en donde el caso de negocio tiene probablemente ingenierías distintos, o sea, podría tener más de una ingeniería, podría tener más de un servicio bajo el cual yo voy a desarrollar una ingeniería básica para llevar a cabo esta etapa del ciclo de vida del proyecto. Entonces, en esa factibilidad, que sería más o menos el equivalente a la ingeniería básica, yo voy a hacer un caso de negocio que contiene todas las inversiones que yo requiero para desarrollar esa ingeniería básica de ese proyecto. Y no solamente la ingeniería básica. No sé si me explico. Entonces, te pongo otro ejemplo. En la etapa de ejecución, si uno fuera así como estrictamente, así, si me voy al extremo, yo en un proyecto podría aquí contratar a las personas y o sea, y compro los materiales, contrato a las personas y ejecuto una obra, pero de cara al ministerio, en la etapa de ejecución, yo presento el caso de negocio en donde obviamente desarrollo eh, los beneficios, los costos que va a tener, pero además pongo, por ejemplo, además de los materiales, además de la gente que voy a contratar, puedo establecer que voy a tener, no sé, pues, control de calidad, voy a tener inspección de obra,
voy a tener, no sé, contingencias por garantías y una serie de otros costos que no necesariamente yo los voy a tener considerados dentro de la línea de ejecución del proyecto que yo estoy como asignando dentro de este eje de ejecución del proyecto. Entonces, como te digo, cuando uno ve las etapas del ministerio, eh, es como si fuese avanzando una serie de casos de negocio en una línea de tiempo versus en el ciclo de vida del proyecto, en donde yo voy pasando de etapas, en donde voy madurando y desarrollando cada vez en mayor profundidad las ingenierías hasta que paso a la etapa, por ejemplo, de ejecución. No sé si me logré explicar o te pude aclarar la duda. Sí, profesor, se entiende, se entiende. En el fondo tenemos que nosotros homologar desde nuestra experiencia y ver cómo va calzando en este sistema público-privado. Sí, y considerar que tal Y vez a haciendo los veces cambios desde no te va a dentro. calzar. Y a veces no te va a Lo, calzar. ya, lo entiendo. Eso es bueno saberlo porque así uno puede moderar la expectativa y la frustración. Sí, 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 sí. Es parte de. Así que, bueno, continuando, como les digo, es súper importante afinar como estos conceptos. Probablemente uno de los conceptos también importantes es entender el concepto de puesta en marcha, que es la última etapa de un proyecto, eh, y no pensar que la puesta en marcha es como la primera etapa de la operación. Eso es súper relevante. Vamos. Siguiendo también ahora ya en la línea de lo que hemos conversado, entonces cuando ahora hablamos en el mundo del CAPEX, pensando que en el CAPEX están habitando los proyectos en todas sus etapas, pensando aquí como proyecto que hay algo que se va a construir, que va a pasar desde el perfil a la ingeniería básica, a la ingeniería de detalle, y después se va a ejecutar. En algún momento todo eso es el proyecto que se va a estar construyendo, ¿cierto? Hay una cierta inversión, hay ciertos beneficios y costos, y por lo tanto ese proyecto tiene una cierta rentabilidad, que es el caso de negocio que conversábamos recién, en la lógica del MDS que hablábamos, del ministerio, pero que no es otra cosa que es lo que está esperando, si no es el ministerio, es lo que está esperando un privado cuando decide invertir, es el retorno en el fondo que quiere eh, recibir de ese proyecto. Eso yo creo que es como súper evidente para todos los que trabajan en proyectos y lo tienen así como súper, a lo mejor internalizado, a pesar de que como que no lo llevan al dedillo en el día a día. Pero lo que no tenemos todos internalizado es que de ese proyecto, tal como veíamos en la lámina anterior, en algún momento se va a acabar el proyecto y eso va a empezar a operar. Y esa operación, una vez que empieza a operar, también uno espera tener ciertos beneficios, también va a tener ciertos costos y va a tener ciertas reinversiones, como hablábamos, en esta línea, que es la que está acá abajo. Y por lo tanto uno también espera una rentabilidad finalmente de ese negocio, de ese servicio. O sea, yo también quiero un retorno de eso, también quiero un margen, quiero una EBITDA, y por lo tanto, todos esos indicadores de rentabilidad
no se logran solamente en base a cuando eso empieza a operar, sino que están directamente también conectados con la ejecución del proyecto. Y cuando digo que están conectados, no es simplemente con que el proyecto que yo construyo después se transforme en operación, sino que también cuando el proyecto que yo construyo empieza a operar después en la fecha que yo dije que iba a empezar a operar, que el proyecto que yo construyo genera los costos que yo dije que iba a operar y que después también tiene las características y funciona como yo dije que iba a funcionar. Entonces ahora empezamos a hablar y a recordar lo de la clase pasada, porque si después el tren va del punto A al punto B en 20 minutos y yo tenía considerado que iba a ir en 17 minutos, yo voy a perder plata después. O un cliente me va a decir, oye, yo voy a pagar el ticket, pero para demorarme 17 minutos, si me voy a demorar 20, quiero pagar menos. Entonces, esas promesas, aquí es donde en el fondo uno empieza a ver la relevancia de las decisiones o del cumplimiento de los requisitos operacionales y que obviamente al final son los requisitos del negocio que uno establece en el fondo en la configuración de un proyecto. ¿Sí? Entonces, en el módulo uno, como les decía, vimos la dimensión de un sistema ferroviario y ahora vamos a conversar cómo abordar el sistema ferroviario. ¿Cuál va a ser la gran distinción que vamos a hacer ahora en las conversaciones que vamos a tener, habiendo repasado los conceptos que hemos abordado hasta ahora? Que cuando en general hablamos de un proyecto, eh, siempre un proyecto lo vamos a identificar como algo que tiene algunos componentes. Por ejemplo, un proyecto puede tener, no sé, pues, 3 puentes, 2 estaciones, 10 trenes y un taller. Y eso yo puedo ser un jefe de proyecto que me mandaron a construir, voy a poner un ejemplo, no sé, pues en Chillán tengo que construir 10 puentes. En Arica tengo que construir 2 estaciones. Tengo que comprar para Punta Arenas 10 trenes. Y en Santiago que tengo que construir un taller. Es casi hipotético. Bueno, a nadie le van a asignar un proyecto así. Pero podrían asignarme un proyecto así. Y empiezo a armar ese proyecto. ¿Cuál es la gran diferencia respecto de lo que vamos a conversar? Porque hacer proyectos de ese tipo se pueden formar en cualquier diplomado. La diferencia del diplomado ferroviario, además de los conceptos técnicos que van a aprender, es que construir 3 puentes, 2 estaciones y 10 talleres, o sea, 10 trenes y un taller, tal como les acabo de decir, que están desagregados y entre comillas, cada uno por su cuenta, es súper distinto a que si dijéramos que esto se va a construir en 5 kilómetros, en donde en esos 5 kilómetros van a circular 10 trenes, van a haber 2 estaciones, van a haber 3 puentes y un taller. Y los trenes tienen que ir en el fondo del punto A al punto B con esas 2 estaciones y tienen que tener, no sé, pues, cierta velocidad, bla, 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 y todo lo que hemos conversado hasta ahora. Construir eso es completamente distinto y más complejo que construir lo que está en la izquierda. Entonces, la gran distinción que vamos a hacer entre proyectos
y programas de proyectos es que vamos a denominar programas de proyectos como un conjunto de proyectos en donde los proyectos tienen relación entre sí, están vinculados ya sea a nivel temporal, temporal geográfico, complejidad, pero en el fondo, de alguna manera, esos proyectos inciden entre sí. Y por lo tanto, en un corredor ferroviario, por definición, esas obras van a estar conectadas. Y quien dirija el programa de proyectos que va a hacer desarrollar o ejecutar todo esto, probablemente va a tener que dirigir más de un jefe de proyecto para que en el fondo se materialicen todas esas obras o esos suministros. ¿Sí? Y acá en este otro caso también, probablemente alguien va a tener que tener varios jefes de proyecto. Pero lo importante es hacer la distinción porque la forma de abordarlo es súper distinto. Entonces, en este módulo nos vamos a concentrar en cómo abordar este tipo de desafíos versus lo que podrían ser los proyectos, entre comillas, más tradicionales. ¿Vale? Entonces, antes de avanzar, ya que vamos a entrar en el mundo de los proyectos, gestión de proyectos, y les dije que queríamos hacer hoy día la clase ya más participativa, mi primera misión era que sintonizáramos ciertos conceptos. Entonces le hablé yo hasta ahora, y voy a volver a refrescar, le hablé el concepto de un servicio, ¿cierto? Le hablé el concepto de negocio, hablé el concepto de qué es un proyecto, el ciclo de vida de un activo, el ciclo de vida de un proyecto, las distintas etapas que están dentro de eso. Hablamos del caso de negocio cuando hay un proyecto, hablamos del caso de negocio de una operación, cómo se conectan entre sí, cómo esto se conecta con lo que hablábamos en el módulo uno a nivel de toma de decisiones, de la promesa, de lo que yo establezco con los niveles de servicio, si es que toco una de las perillas que me modifica la capacidad, qué pasa con ese caso de negocio, gano plata, pierdo plata. Hacemos la distinción después entre un proyecto y este programa de proyecto, que es lo que uno observa en el fondo cuando construye un sistema ferroviario. Entonces, ahora me gustaría que me dijeran ustedes, cuando hablamos de gestión de proyectos, ¿cuáles son las dimensiones que ustedes al menos consideran relevantes de controlar dentro de la gestión de proyectos? Por ejemplo, los costos del proyecto. Pueden ser los Entonces, cambios normativos. Un cambio normativo podría ser algo que nos genere una variación en el proyecto, en el sí, programa de proyecto. pero sí, eso puede ser, pero voy a elaborar mejor mi pregunta. Si yo soy jefe de proyecto eh, y tengo que armar mi panel de control para gestionar el proyecto, ¿cuáles son las variables de relevantes de control de un proyecto? Los Entonces, plazos. de hecho, les voy a descontar las que son siempre las evidentes, que son también el triángulo famoso, que es el plazo, costo, alcance. El costo, gestión del plazo, gestión del alcance. ¿Qué otras cosas gestiono?
compromisos adoptados, por ejemplo, eh, permisos faltantes, habilitantes. Ya, La calidad, las comunicaciones, la calidad, las comunicaciones, Profe, una el consulta. desempeño. Profe, lo mismo. como una PMO. sí, pero muchas veces el objetivo del contratista, el objetivo final es el mismo. Solo que yo, siendo contratista, voy a estar reportando eso hacia un mandante y el mandante, o sea, esta es como la regla de eh, que siempre alguien tiene un jefe y el que diga que no, al menos llega a la casa y tiene que reportarle a la señora. Entonces, uno, si pensamos eh, en términos de, como les digo, de dimensiones, eh, yo les decía menos tiempo, costo, el alcance. La Gabriela también mencionó la calidad, mencionó las comunicaciones. ¿Qué otras cosas debiéramos estar viendo? La gestión contractual, la gestión de la seguridad y salud del trabajo, la gestión del medio ambiente, la gestión de interfaz. Ya, La productividad igual. ya, Los suministros, ya, Pueden ser también los stakeholders, las comunidades y, y los requerimientos operacionales, que son los que al final mandan también, entendiendo esto como programa de mm, proyectos igual portafolio. no, programa de proyecto no es igual a portafolio, lo vamos a ver en un ratito más, Ya. pero sí. la- em, También los riesgos de un proyecto. los riesgos, los riesgos. Entonces, con esto aparece una segunda pregunta que en general, como les decía, no hay respuestas malas, porque al menos siempre lo que yo voy a gestionar va a depender del proyecto. Eh, no sé, pues si no hay comunidad en el entorno, ¿para qué voy a gestionar comunidades, por decirte algo? Eh, pero la segunda pregunta, o la pregunta que se abre es ¿cuándo? Porque hablábamos, ¿cierto?, que un proyecto, o sea, están las etapas de un proyecto que son las que veíamos en el ciclo de vida del proyecto, pero también dentro de lo que es una ingeniería, dentro de lo que es la ejecución de un proyecto,
existe también como etapas, ¿cierto? Como cuando uno recién empieza a trabajar, después yo empiezo a trabajar y ya empiezo a hacer como la primera planificación de lo que voy a trabajar, después hago la pega, mientras voy haciendo también el seguimiento como y control y después termino el proyecto. Entonces, hay ciertas cosas que yo voy a hacer en alguna de esas etapas de esto, de estas gestiones o de estos ámbitos de control que conversamos. Y eso yo también tengo que ser capaz como de identificarlo dependiendo obviamente del proyecto. Entonces, si esto lo vemos como gráficamente, las cosas que ustedes mismos comentaban recién, esta es una matriz tipo, no es ni la receta, ni la única que hay, ni nada, simplemente una referencia que da para conversar, pero lo relevante en el fondo es lo que les acabo de decir, que hay algunas áreas de gestión que son relevantes. Alguien mencionó, no sé, pues interfaces, ¿cierto? Integración, que ya vamos a comentar también algo de eso. Alcance, tiempo, costos, que son como las típicas. Calidad, recursos humanos, comunicaciones, etcétera. Y dependiendo obviamente de la etapa, en medida que se empieza a desarrollar, hay ciertas tareas o ciertas cosas que yo voy a ejecutar o ciertos procesos que yo voy a tener dependiendo obviamente del proyecto. Entonces, esto en general son las dimensiones que uno puede establecer a nivel del PMI. Sin embargo, de cara a los proyectos ferroviarios y entendiendo la complejidad, nosotros también vamos a poner énfasis en otros factores o son parte de esto, pero con un nivel de profundidad o con ciertos énfasis un poco distintos, dada la relevancia que tienen o dada la complejidad que tienen los proyectos ferroviarios. Y eso es básicamente, dado lo que les comentaba, que vamos a entender que el programa o un programa de proyectos son este conjunto de proyectos que están relacionados y que requieren en el fondo esta gestión coordinada de los proyectos que lo conforman. ¿Vale? Entonces, como les digo, esto ténganlo como referencia solamente porque pueden encontrar 200 matrices distintas y ustedes mismos van a tener, no sé, pues después cualquiera, dependiendo del proyecto, la capacidad de conformar algo mejor. Entonces, partamos por lo primero. ¿Cómo andamos de tiempo ya? Eh, Vamos a alcanzar antes del break a ver un par de cosas. La primera que me interesa como comentarle tiene que ver con la integración, o esto que se llamaba en la primera parte la gestión de la integración. Entonces, creo que fue Antonio quien mencionó lo de las interfaces, ¿o no? ¿Quién fue el que mencionó las interfaces para ponerle el 7 al tiro en el... No, Félix fue. Félix. ¿Félix? Sí, 7 por acá, por favor. Ya, ya, mira. Lo de las interfaces, eh, esto es opinión personal, pero es como parte también de los inventos del último tiempo, que uno hoy día yo siento que se ha movido a un punto en que todo el mundo entiende ya las interfaces casi como
en el ámbito de los sistemas, cuando uno habla así como en modo ferroviario, y yo creo que les pasa a todos, sobre todo a los metinos, que si uno tuviera que así como listar las disciplinas técnicas, eh, o incluso así RAMs también, eh, y, y la verdad es que no entiendo mucho por qué, porque el origen de las interfaces está en la gestión de proyectos, y está en la gestión de proyectos con origen en la gestión de la integración, y que no es otra cosa, probablemente para los que la conocen como Félix, que es la preocupación por todo, por todas las cosas que se van a topar dentro de un proyecto. Y la preocupación de las cosas que se van a topar, tanto físicamente como desde el punto de vista temporal, como del punto de vista de los suministros o de cualquier conflicto que pueda existir, ya sea en el diseño o en la ejecución del proyecto. Entonces, ¿por qué es tan relevante eso? Porque en general nadie le presta, y hoy día uno podría decir así, le prestaba, porque ya está presente en los proyectos hoy en día, nadie le prestaba atención a la gestión de la integración, y eso implicaba que los proyectos empezaban a tener conflictos eh, en sus implementaciones cuando habían cosas que no coincidían físicamente o que no coincidían temporalmente dentro de su implementación, por ejemplo. Eh, entonces, eh, ¿por qué es tan relevante, sobre todo en la lógica, cuando ya hablamos de un programa? Es porque al existir ya proyectos que están interconectados, el que no exista en el fondo, el que no conversen, ya pasa a ser un pecado capital. Entonces, uno se podría bancar en un proyecto menos complejo el que no existiera, no sé, una gestión de la integración. Cuando hablábamos en el ejemplo que veíamos más atrás, si es que yo estaba, no sé, pues construyendo dos puentes y chuta, justo no, no sé, pues no me preocupé de que llegaran, no sé, pues las vigas simultáneamente para los dos puentes. Pero ya en el ejemplo del corredor, no me puedo dar el lujo de que no esté completamente todo sincronizado y que en ese puente además no esté como cuadrada la vía con el puente en la misma ubicación. Tampoco puedo pretender que la vía se construya antes que esté el puente, porque obviamente no puedo hacer una vía en el aire. Tampoco puedo pretender que, no sé, por los sistemas en el fondo no tengan la temporalidad adecuada. Entonces, esa interconexión, eh, ya uno le podría poner los adjetivos que sean, pero es algo que no está permitido en el fondo en proyectos o en programas de proyectos. Entonces, esta interconexión, como les digo, no solamente debe cuidar los aspectos técnicos a nivel, obviamente, del desarrollo de las ingenierías, y ahí es donde en general uno habla de las interfaces entre los sistemas, la obra civil, y que eso esté como bien cuidado. Eh, pero les insisto, o sea, esa preocupación o la denominación de interfase sigue siendo la gestión de la integración.
Y también la preocupación a nivel de la programación, porque tiene que existir ahora un programa de obra, no basta con un programa de proyecto, sino que tiene que existir el programa del programa de proyecto, y tiene que estar vinculado en el fondo con una carta Gantt que considere todo lo que se va a estar ejecutando y las vinculaciones respectivas. Y uno dice, bueno, pero en realidad, si yo logro eh, materializar en el fondo un buen diseño, abordando esta componente técnica, abordando una buena programación, eh, tengo el problema como resuelto, y la respuesta es no, porque además de esas variables, cuando nos volvemos ahora a este cuadrito como de las dimensiones que comentábamos, yo puedo hacer una súper buena gestión de la integración, pero también tengo que tener los elementos de control adecuados para que esto ocurra. Entonces, dada la complejidad que tiene el mundo en el fondo en el que ustedes van a convivir, en donde existe ahora estos programas donde habitan distintos jefes de proyecto, esos jefes de proyecto que están con, no sé, muchos con más de un contratista, obras en el fondo que puede tener más de un contratista trabajando, esos contratistas en el fondo en paralelo con otras obras. Eso requiere en el fondo mecanismos de control que uno tiene que ser capaz de diseñar, y muchas veces la programación eh, no es suficiente. Sin duda, es uno de los elementos obviamente importantes, pero uno también tiene que ser capaz de utilizar hoy día otros elementos que permitan en el fondo hacer esos cruces, y en el fondo ir asegurando o dándonos garantías de que esos cruces o que esos puntos esos checkpoints en el fondo que me aseguran que la integración está correcta, está funcionando. Entonces, hoy día, por ejemplo, temas como el BIM, que muchas veces uno lo escucha y ve que se habla harto del BIM, y prácticamente uno lo asocia más a maquetas virtuales. eh, Cuando uno ve obras complejas o quiere hacer este tipo de verificaciones, y verificar, por ejemplo, superposición de elementos para el aspecto técnico o a nivel de programación, que las cosas van a coincidir, son herramientas que también son súper complementarias en el fondo a tener una buena programación, en donde uno puede contrastar que los clashes en el fondo se están resolviendo de buena forma. Entonces, yo diría que es como el primer gran aspecto que uno tiene que considerar el día que se mete en un proyecto de este tipo, así como en un programa de proyecto, ya sea que ustedes estén a cargo del programa o sean parte de, eh, no pueden en el fondo trabajar así y decir, oye, mira, ok, yo voy a tener un director a cargo del programa o los gerentes del programa, y ustedes participar, y que no exista un programa maestro y ustedes tener solo su carta Gantt. No, no va a conversar con nadie. Entonces, estas cosas son como elementos básicos, que exista, no sé, una herramienta para la gestión de la integración, de las interfaces a nivel de todo lo que se va a estar ejecutando, de manera en el fondo que todos los jefes de proyecto y todos los programas conversen entre sí. ¿Dudas al respecto? Estamos bien. Vamos al break.
que deben venir con hambre. Oscar, Ya. muchas gracias. Volvemos a las 7:35. Ok. Dale. ¿Sí? Ok. Gracias. Ya.